Cara a cara, entrevistas a fondo, charlas de contenido que generan opinión pública. Cara a cara, interacción persona a persona con el periodista Enrique Tucent. Muy buenos días, comenzamos cara a cara y comenzamos también el mes de junio, la mitad de semana. Se nos fueron ya 5 meses de un año que se está yendo con inusitada velocidad y la metrópoli, la ciudad atrapada en muchísimos debates que tienen que ver con en particular primero con la movilidad. Recordarles, y también se discutió en el noticiero previo que conduce Pablo Latapí, pues recordarles que está esta discusión abierta sobre el asunto de la pues se ha llamado tenencia verde. Yo diría que es un impuesto verde que está promoviendo el Observatorio Ciudadano del Transporte Público en voz de su coordinador general Alberto Galarza, una propuesta que todavía no tenemos los detalles, diría yo, los detalles finos de la propuesta. En realidad, desde mi punto de vista, es una propuesta muy vaga, es una propuesta nada más de imponer una especie de contribución fiscal a los automóviles, pero no tenemos en realidad mucha información. No sabemos si van a pagar más los autos que más contaminen, si van a pagar más los autos que tienen más años de circulación, si el impuesto estaría atado directamente a proyectos del transporte público, cómo sería el fideicomiso que se formaría para discutir la aplicación de estos recursos, cuál sería la participación del Poder Ejecutivo en un fideicomiso de estas características. Es decir, en general, si bien creo que todos estaremos de acuerdo en que en una ciudad en donde hay 2.9 millones de autos, que ha triplicado prácticamente sus vehículos automotores, pues prácticamente en los últimos 15 años, pues sí es importante que se tomen decisiones, tanto desde el gobierno del estado como desde los organismos de la sociedad civil, que se tomen decisiones desde los ayuntamientos. Pero hasta el momento lo que puso sobre la mesa Alberto Galarza no me parece que sea ni siquiera una propuesta. Es decir, creo que es un esbozo, es un principio de decir es importante que los autos tengan la responsabilidad en términos del combate a la contaminación, lo cual me parecería correcto de entrada. Sin embargo, no tenemos prácticamente ningún detalle al respecto. Y los partidos políticos se han expresado en torno a este tema. Yo creo que más que expresado han dado un paso atrás, esperando más información para poder asumir una postura. Ayer se le preguntó a la mayoría de los coordinadores parlamentarios del Congreso y lo que al final nos damos cuenta es que por ahí alguno, el PRD por ejemplo, dijo estar a favor, tal cual como está la iniciativa que presentó Alberto Galarza. Movimiento Ciudadano prefirió decir que esperará a que haya más información. Lo mismo hizo el diputado independiente Pedro Kumamoto. El PRI tampoco tiene una opinión sobre este tema, y diría que también hay división, no solo entre los coordinadores parlamentarios, hay división incluso en el propio gobierno del estado. Si bien la secretaria de Medio Ambiente, Magdalena Ruiz, en reiteradas ocasiones ha dicho que la salida es este proyecto que, por cierto, se empezó a discutir el día de ayer, este proyecto de los verificentros, es decir, de estos centros que serían certificados por el gobierno del estado para poder verificar los autos y combatir la contaminación. Siempre la secretaria le ha sacado a este debate del impuesto verde, le ha sacado el debate de imponer esta contribución a los autos y que esté atada directamente al transporte público. Pero en el mismo gobierno, el secretario de Movilidad como que se le llenaron los ojitos de pesos y centavos y señaló que él estaba a favor, que le parecía un avance, Servando Sepúlveda. Entonces yo creo que hay en este momento muy poca información sobre el tipo de tenencia o el tipo de impuesto que está pensando el observatorio en voz de Alberto Galarza, y también hay división tanto entre los partidos políticos en el Congreso como en el propio Ejecutivo sobre este tema. Veremos cómo avanza. Creo que es el inicio de una discusión que, por cierto, no debe tapar otra discusión que tiene que ver con los verificentros, que tiene que ver con la verificación vehicular, particularmente porque creo que la peor propaganda, la peor publicidad que ha recibido esta iniciativa de parte del gobierno del estado viene precisamente de la Ciudad de México, que ha apostado por este modelo en los últimos años de verificentros, y al final vemos que la Ciudad de México está envuelta en una de sus peores crisis en materia ambiental en los últimos años. Es decir, creo que están
un debate muy incipiente, que es el de la tenencia y el pago que tendrían que hacer los ciudadanos en este asunto, y el tema de los verificentros en particular. Y yo diría que hay un tercer tema colateral que tiene que ver con la forma en que nuestros gobiernos gastan los impuestos. Ayer le damos lectura a sus mensajes de WhatsApp, a sus mensajes a través de nuestras líneas telefónicas, y lo que me queda claro, al menos después de analizar sus opiniones, es que no es tanto esta aversión al impuesto, que por supuesto en todo el mundo hay aversión a pagar impuestos, hay aversión a contribuir más a las arcas públicas. Sin embargo, hay sobre todo escepticismo sobre la forma en que los gobiernos estatales podrían gastar este recurso. Escepticismo porque, si bien está la propuesta de crear un fideicomiso supuestamente ciudadanizado, un fideicomiso en donde participe incluso la oposición, en donde haya pesos y contrapesos, también debemos decir que se nos han vendido estos fideicomisos durante muchísimos años, y al final vemos que los recursos que van a estos fideicomisos públicos en realidad no son recursos bien gastados por los distintos gobiernos. Entonces creo que el Ejecutivo, si quiere cobrar más impuestos, los distintos congresos, si quieren cobrar más impuestos, creo que lo primero que tendrían que hacer es mandar un mensaje claro y rotundo de que saben qué hacer con ese dinero, de que van a tener todos los mecanismos abiertos de transparencia y rendición de cuentas, de que tienen mecanismos también para inhibir la corrupción. Y creo que si no da el gobierno un primer mensaje de que esos recursos los puede gastar de forma positiva, este proyecto de tenencia verde o de impuesto verde seguramente naufragará, porque no existe la credibilidad en las distintas instancias de gobierno para poder ejecutar recursos en materia de transporte público. Y también ayer fue yo diría, si no, porque de pronto está esta palabra demasiado vulgarizada, fue un día histórico en términos de la aplicación del sistema penal acusatorio en Jalisco. Se dio en marcha pues muchos de los procesos que han venido atrasados prácticamente desde 2008 por, en ese momento, poco interés, por decirlo menos, del ex gobernador Emilio González, que mantuvo este proceso de adecuación de las estructuras para instalar el sistema penal acusatorio, lo mantuvo pues prácticamente estancado, paralizado. Y lo que hemos visto en los últimos 2 años, al menos en el periodo 2013-2015 y diría al inicio de este 2016, es cómo se van adaptando algunas estructuras precisamente para responder a este asunto del sistema penal acusatorio, y responder también a una demanda de justicia y de legalidad que está presente en prácticamente toda la sociedad jalisciense. Yo diría que de este sistema penal acusatorio hay que tener confianza en que puede dar resultados a mediano plazo, diría yo, pero también hay que tomarlo con mucha cautela, porque al final muchos de los problemas estructurales o muchos de los problemas que vive nuestro sistema de impartición de justicia en Jalisco no se van a borrar con el sistema penal acusatorio. Es decir, no se van a ir al traste, no se van a ir de la noche a la mañana. La corrupción seguirá presente, es decir, si bien ayuda a que los procesos, que los procedimientos sean públicos, y por lo tanto, al ser públicos, es más fácil que medios de comunicación y ciudadanos se den cuenta de algunos desvíos y de algunas utilizaciones negativas de la justicia en precisamente en algunos juicios de ciudadanos, pues al final el sistema está corrompido hasta la médula, sobre todo el Poder Judicial, y problemas también muy importantes del Poder Judicial, como por ejemplo las cuotas de los partidos políticos, el hecho de que existe este dominio de los jefes políticos sobre algunos jueces y magistrados, no se van a ir con el sistema penal acusatorio. Diría que si bien hay que esperar y hay que incluso reclamar que este nuevo sistema dé resultados a mediano y a largo plazo, que dé resultados por lo menos los primeros en 18 o 24 meses, particularmente en que se desahoguen los casos de forma más rápida y más expedita, como lo ha prometido en su momento el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Carlos Vega Pámanes. Tampoco podemos esperar que esto resuelva la mayoría de los problemas de acceso a la justicia que tenemos a nivel estatal. Nos va a visitar en unos minutos el alcalde de Tlajomulco, Alberto Uribe Camacho, con el queremos platicar de muchísimos temas. Usted sabe que Tlajomulco es uno de los municipios,
yo diría, con más problemas de la zona metropolitana de Guadalajara. Su rápido crecimiento económico, pero también crecimiento en la vivienda le ha ocasionado problemas que tienen que ver con el agua, con el transporte público, con la movilidad y con muchísimos temas. Les recuerdo las formas de comunicación, los teléfonos 31 22 42 00 y 31 22 42 66. También nos pueden mandar un WhatsApp 33 18 80 76 41. Volvemos a Cara a Cara.